Buenos días, hermanos, mi nombre es Miguel Mosquera y quisiera en esta mañana compartir con ustedes acerca de las 5 apariciones del Señor Jesucristo el día de su resurrección. El Señor resucitó un primer día de la semana y ese mismo día Él se apareció en 5 oportunidades y vamos a verlas, aunque no en detalle todas ellas, pero vamos a encontrar lecciones en cada una de estas apariciones del Señor Jesucristo. Cristo resucitó de entre los muertos. Esto es un hecho histórico innegable. Lucas, el historiador, él nos dice en el libro de Hechos que Él se apareció por 40 días con pruebas indubitables. El apóstol Pablo, él también en 1 Corintios 15 nos va a hacer referencia a las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Era imposible que lo negaran. Y él no solamente lo está diciendo como algo que le han contado a él, sino más bien como uno de los testigos de la resurrección, porque él dice, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces Pablo no está contando un cuento que le han dicho, sino más bien él mismo se está presentando como uno de los muchos testigos de la resurrección de Cristo, que han visto al Señor Jesucristo vivo. Y esa es la base, el fundamento sólido de nuestra fe. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la grata noticia, la gran noticia, la maravilla de la resurrección del Señor Jesucristo, era imposible que fuese retenido por ella. Él resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Pero vamos a ver estas 5 menciones o estas 5 apariciones del Señor Jesucristo resucitado, aquel mismo primer día de la semana. La primera es a María Magdalena, está en el libro de Juan, capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 14. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María estaba muy triste aquella mañana. Por supuesto, su corazón estaba quebrantado, dolido, al pensar en el hecho de que su Señor había sido crucificado de una forma tan cruel y tan violenta. Había muerto. Ahora ella está yendo al sepulcro y no encuentra el cuerpo del Señor. Entonces es un dolor sobre otro dolor y lo que ella está es llorando. Está con profunda tristeza, con profundo dolor. Pero es en este momento de tanta aflicción, de tanta tristeza, que el Señor Jesucristo se le va a aparecer. El salmista en el Salmo 42, él dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Esperando dónde está mi Dios. El salmista tenía una gran aflicción buscando a Dios. Era como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así estaba su corazón clamando por Dios. Y aquí estaba María Magdalena, dolida porque no encuentra al Señor, porque ella piensa que el Señor le han llevado. Dos ángeles se le aparecen a ella y le preguntan ¿por qué lloras? Pero no es igual. Para ella necesita la voz del Señor, ella necesita a Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo resucitado, Él se le aparece. Él se le aparece a María para darle a ella consolación. Qué maravilla que tenemos a un Cristo que se compadece por nosotros, a un Cristo resucitado que es capaz de traer consolación. Él habla al corazón de María. Me hace pensar como aquel hombre en el Antiguo Testamento, Booz, que cuando habló con Ruth dijo acerca de él, me has hablado al corazón. Las palabras de Booz habían llegado a lo profundo del corazón, del dolor, de la herida en el corazón de Ruth. Y así también había llegado las palabras de Cristo al corazón de María. No eran solamente las palabras del Señor Jesucristo, pero eran unas palabras personales. Fíjese, el Señor Jesucristo no veía a María como una mujer más de entre la multitud de sus discípulos, como una seguidora más. Él conocía a María, la conocía por nombre. Él pronuncia su nombre, Él conoce su trasfondo, Él sabe de dónde ha venido, Él conoce lo que está en su corazón y por qué está llorando. Sin embargo, Él le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Pero no es sino hasta que escucha las palabras del Señor o su nombre de parte del Señor. Y el Señor Jesucristo, Él le dice María. Me hace pensar en las palabras del Señor Jesucristo cuando en Juan capítulo 10 Él dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Qué maravilla saber que el Señor conoce nuestro nombre. El Señor conoce nuestro nombre, pero Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce nuestro dolor y nuestra aflicción. Él sabe las lágrimas que estamos derramando o que hemos derramado. Y Él se acerca. El Cristo resucitado se acerca a nosotros para darnos a nosotros consolación. ¡Qué maravilla! Cristo, Él nos da consolación. Pero quiero pensar también en la segunda aparición, y esa está relatada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Y dice que se le apareció entonces esta segunda oportunidad a las mujeres. Dice Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí están las mujeres también. El Señor Jesucristo se les apareció a ellas. Y esto es para ellas un motivo de adoración. Los ángeles les había dado la noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado, como lo había dicho. Y estas mujeres regresan maravilladas por esta noticia. Ellas van a decirles esta noticia a los demás discípulos, pero el Señor les sale al encuentro, y cuando Él les sale al encuentro, ellas se postran delante de Él y le adoran. El Señor Jesucristo es digno de nuestra adoración. Cuando pensamos en esta gran noticia de la resurrección del Señor Jesucristo, nos hace pensar en la confirmación de Dios de todo lo que ha sido la vida, incluso la muerte, los sufrimientos de Cristo en la cruz, el sacrificio, su muerte por nuestros pecados. Y Dios todo lo vindicó, lo confirmó mediante la resurrección de entre los muertos, demostrando al mundo entero de que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios. Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y Cristo resucitó, y Él es. No hay algo que nos muestre aún más la gran dignidad, la majestad, la gloria, el honor del Señor Jesucristo, más que saber que Él ha resucitado, que se ha levantado de entre los muertos, que Él ha vencido la muerte, que Él ha vencido al diablo. Y no solamente Él resucitó de entre los muertos, pero Él ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla! Uno que es digno, un perfecto hombre, completo hombre, y a la vez completo Dios, que está a la diestra de Dios glorificado. Él es digno de nuestra adoración, de postrarnos ante Él, de adorarle, de hablarle al Padre acerca de las maravillas y de las glorias del Señor Jesucristo. Pero pasemos a la tercera aparición del Señor Jesucristo, fue a Pedro. No vamos a hablar mucho acerca de él, pero no solamente pensamos en el Señor Jesucristo apareciendo a María y vemos la consolación que trajo a su corazón. Vemos a las mujeres y vemos la adoración de estas mujeres hacia el Señor Jesucristo. Pero cuando pensamos en Pedro, dice que el Señor se le apareció a Pedro, y entonces allí podemos ver la restauración. Había una reunión en privado entre el Señor y Pedro, de la cual no conocemos realmente, y no se nos dan detalles, pero fue allí donde el Señor restauró al apóstol Pedro. Pero quiero pensar más bien y adelantarme a la referencia de Lucas capítulo 24, cuando se le aparece a estos dos hombres que van, o de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Dice Lucas 24 y 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor Jesucristo se le apareció a estos discípulos camino a Emaús, unos hombres que estaban tristes, y fue para ellos una experiencia única. Ellos no entendían las cosas que estaban ocurriendo. Ellos pensaban que Jesús ignoraba lo que había pasado, pero los que ignoraban realmente lo que había pasado eran ellos. Porque el Señor tuvo que exponerles, y fue para ellos una exposición de las Escrituras de parte del Señor Jesucristo resucitado, diciéndoles: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces aquí hay una exposición, una declaración de las Escrituras, en cual el Señor Jesucristo les reveló a ellos todas las cosas, todo el plan de Dios, como si fuera se lo desdobló, se los reveló, se los estaba mostrando, como una persona que abre un libro, como una persona que desenrolla un mapa para mostrar todo el panorama de lo que Dios estaba haciendo. Todo estaba en perfecto control de Dios. Y aun cuando no parecía para ellos, cuando para ellos la esperanza se había desvanecido, al contrario, Dios les estaba mostrando y revelando que todo era parte del programa de Dios. Aún en los tiempos difíciles en los cuales nos encontramos, a veces queremos tratar de encontrarles explicaciones a las pruebas, a las dificultades por las cuales pasamos, bien sea esta del virus o de la pandemia o de cualquier otra prueba por las cuales estamos pasando. Pero el Cristo resucitado, Él les da una exposición a estos discípulos del programa de Dios en relación a la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Todo esto era parte del programa. Nada había tomado a Dios por sorpresa. Ninguno de los eventos se había salido de control. Allí estaba la muchedumbre, gritaba, allí estaba Pilato, allí estaba Herodes, allí estaban los sacerdotes y allí estaban los soldados. Y parece que ellos tienen el control de la situación. Pero ellos no son quienes tienen el control lo tenía Dios. Y asimismo en todas las situaciones el día de hoy. A veces Dios no nos va a revelar todas las cosas o la explicación de todas las cosas. Llegará el momento cuando Dios lo hará. Cuando estemos en la gloria y Dios nos muestre la razón por las cuales ocurrieron cada uno de los eventos de nuestra vida. Y como si fuera esa neblina se va a disipar y vamos a ver las cosas con mejor claridad, con mayor entendimiento, donde Cristo nos revele y nos muestre todo era parte del plan de Dios. Pero por ahora podemos confiar de que esto es así. De que aunque no le podemos dar una explicación a cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, sabemos que Dios tiene una explicación, que Dios tiene un programa, que Dios pudiera desdoblar esa hoja de papel y mostrarnos todo el programa completo, pero para mostrar o para manifestar nuestra dependencia a Él solamente lo va haciendo poco a poco. Pero va a llegar el momento en cuando Él lo hará, lo expondrá. Pero podemos confiar en Él. Él tiene todas las cosas en su control. Nada se ha salido de su programa. Él sigue estando en su trono. Y el Cristo resucitado, Él un día lo revelará. Podemos descansar en Él, podemos depender de Él. La última mención tiene que ver cuando se le apareció a los 10 discípulos estando ellos reunidos. Podemos leerlo en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tremendo cambio. Ellos estaban encerrados, estaban reunidos en una casa y estaban las puertas cerradas. No sabían lo que estaba pasando fuera. Ellos tenían miedo de los judíos.
Ellos pensaban en cualquier momento pueden esas puertas abrirse y entrar unos soldados y arrestarnos. ¿Y cuál sería el desenlace de la historia? Habría incertidumbre, habría desconocimiento de lo que iba a ocurrir. Había miedo, había temor, había intranquilidad. Pero Cristo ni siquiera abre las puertas, Él se pone en medio. Puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué maravilla que el Señor Jesucristo, el resucitado, trae confirmación a nuestros corazones. Uno muchas veces piensa en Tomás, el discípulo que dudaba, el discípulo incrédulo, pero todos los discípulos eran incrédulos. Porque Marcos nos va a decir que las mujeres vinieron y le trajeron las noticias a los discípulos y ellos no los creyeron. Lucas nos va a decir que estos dos discípulos a Emaús vinieron y trajeron la noticia a los demás discípulos en Jerusalén y ellos estaban maravillados. Parece que realmente ellos no creen la noticia de los que les están diciendo. No era solamente Tomás, eran todos ellos. Pero en medio de su incredulidad, en medio de su incertidumbre, en medio de su intranquilidad, Cristo se pone en medio para confirmar sus corazones, para quitar la duda, para despejar el miedo, para traerles paz. Estamos en momentos, digamos, encerrados, por razones distintas a las que los discípulos estaban encerrados. Pero hay cierto temor, hay cierta duda, hay preocupación, quizás intranquilidad. El Cristo resucitado, Él nos dice paz a vosotros. Él trae confirmación a nuestros corazones. Podemos descansar en Él, podemos pensar, Cristo resucitó de entre los muertos. La batalla no fue perdida, no se terminó, no acabó con la muerte de Cristo, al contrario. Él fue el vencedor, Él resucitó de entre los muertos, Él demostró su poder, su deidad a través de la resurrección de entre los muertos. Hoy, un primer día de la semana, podemos recordar, Cristo resucitó. Eso es para nosotros consolación en medio de las lágrimas. Eso es para nosotros adoración por lo digno y el honor, lo digno que es Él y el honor que Él se merece. Eso es para nosotros restauración si hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Eso es para nosotros una exposición de las Escrituras, dándonos a entender que siempre a lo largo de la historia Dios ha tenido control de todas las cosas, aún en las situaciones más oscuras y sin esperanza. Cristo resucitó. Eso es para nosotros confirmación de que no tenemos que tener miedo, de que Él nos trae paz. Él se pone en medio. Él quita la duda. Él despeja el miedo. Él nos trae la paz. Él es el Cristo resucitado. 5 verdades o 5 apariciones después del Señor Jesucristo, el día de su resurrección. Eso es una maravilla. Que podamos postrarnos ante Él, que podamos acercarnos a Él. Cristo ha resucitado.